Enredando las mañanas. Ayer se cumplieron 40 días del femicidio de Mahsa Amini, esta joven kurda, de origen kurdo iraní, de 23 años, que fue asesinada. En realidad recibió una fuerte golpiza y tortura por parte de la policía moral por tener, entre comillas, mal colocado el velo, y que, producto de esos golpes, falleció internada en el hospital, incomunicada. Su familia no sabía nada de su estado, le entregaron el cuerpo ya cuando había fallecido, no se lo dejaron ver, solo el rostro, con todas las irregularidades, y eso generó una bronca muy grande en Irán y obviamente en el mundo, y comenzaron una serie de protestas. Y ahí vuelvo a reiterar lo mismo que mencioné en otras columnas: no es una manifestación ni un levantamiento masivo contra el uso del velo, como lo mencionan en un montón de lugares, es en realidad la gota que rebalsa el vaso de la violación de derechos, la imposición del uso del velo, porque también hay una decisión de cada mujer, digamos, del uso o no. Allí es una imposición en la República Islámica de Irán, entre muchas otras cosas, pero sobre todo en la violación de derechos, la situación económica, el desempleo y la constante situación de represión, ¿no? En principal y en particular contra las mujeres, pero en general contra la sociedad, ¿no? Desde el acceso a la educación, a la salud, a derechos básicos y elementales como la posibilidad de decidir sobre un cuerpo, sobre una expresión. Pensemos que durante estos 40 días ha estado, en gran parte de estos 40 días, bloqueado Internet, ¿no? Con la imposibilidad que eso tiene. En otros momentos y en otros levantamientos también ha sucedido, tanto en Irán. Por ejemplo, en Irán hay ciertos canales de YouTube que YouTube está prohibido prácticamente. Y para que tengamos un paralelo, en día, digamos, hay un montón de canales de YouTube que están prohibidos, hay un montón de accesos a Wikipedia que están prohibidos, ¿no? Pensando en que la República de Islam tiene unas características particulares y que Turquía, entre comillas, es una democracia parlamentaria, ¿no? Entonces es una práctica común esto de bloquear Internet, bloquear determinadas páginas. Esto está muy vinculado con todo lo que implica con la regulación del aire, con la regulación de Internet, con la regulación de la prensa, de los medios y demás. Digo, siguiendo en la línea de lo que implican los logros que tenemos en esta parte del mundo y lo importante que es cuidarlos, ¿no? Sostenerlos y exigirlos como propios. Entonces, como les decía, se cumplen 40 días del feminicidio de Mahsa, lo que llevó adelante de tener una movilización masiva, a pesar de las amenazas del Estado iraní de que iba a reprimir fuertemente, amenazas que también se dieron en paralelo con la noticia de que ya llevaron a juicio a 516 de las personas detenidas hasta la fecha. Recordemos que hay más de 200 muertos, de los cuales 23 son niños y niñas. Y a su vez hay más de 500 detenidos y detenidas, de los cuales, por ejemplo, 4 están señalados como hacerle la guerra a Dios, y la pena, digamos, por ese cargo es la pena de muerte, ¿no? Que es una herramienta que se utiliza bastante comúnmente, lamentablemente. A pesar de todo, se llevó adelante una movilización en la tumba de Mahsa. Hubo más de 2.000 personas congregadas allí. La manifestación fue brutalmente reprimida nuevamente. El Estado iraní sigue insistiendo que atrás de estas masivas movilizaciones a nivel nacional, porque yo estoy mencionando la movilización que se llevó adelante ayer en la tumba, pero se replicó en un montón de ciudades y provincias iraníes, sigue indicando que Estados Unidos está detrás de las movilizaciones, que las está orquestando y organizando. Y no voy a negar que seguramente a Estados Unidos, que le cae muy bien esta situación en un punto, por las cuestiones geopolíticas de las que hemos hablado en otros momentos, pueda llegar a tener algún grado de injerencia nada, pero sobre una minúscula porción. Después la realidad es que las movilizaciones espontáneas y masivas que han perdurado durante estos 40 días, a pesar de las muertes, de la tortura, las detenciones y las elevaciones a juicio, van mucho más allá de una supuesta intervención de Estados Unidos dentro de Irán, ¿no? Digo, como para tampoco santificar a Estados Unidos, que ya lo ha hecho con Irak en su momento, pero también entendiendo que esto viene mucho más allá. Pensemos en lo que fueron las primaveras árabes. También hubo intervención de Estados Unidos, hubo intervención de Turquía, por ejemplo, con una de las organizaciones que se llama la Hermandad Musulmana, pero esos levantamientos tomaron su propio vuelo y fueron mucho más allá de los intereses geopolíticos de las potencias internacionales, ¿no? Que siempre tratan de sacar tajadas. Por otro lado, ya habíamos hablado en algunos momentos de que la Unión Europea estaba planteando sanciones contra Irán. Esas sanciones se efectivizaron hace unos días. La respuesta de Irán fue: sanciones de la Unión Europea fue
hacia instituciones, cargos diplomáticos y demás dentro de la Unión Europea. La contracara es que Irán está haciendo lo mismo con instituciones, medios de comunicación y personas de la Unión Europea que están o tienen vinculaciones con Irán. Digo, ¿no? Entonces, en el medio de las detenciones, los asesinatos, las movilizaciones masivas, los reclamos, ¿no? Los reclamos de derechos que está haciendo la sociedad iraní, las potencias de Estados Unidos, la Unión Europea y Irán están, bueno, nada, pasándose la pelota porque digo, yo creo que no va a cambiar la situación de, por lo menos por lo pronto, de la cantidad de muertos y detenidos y detenidas que hay, porque le sancionen a instituciones o a diplomáticos iraníes en la Unión Europea por sí. La verdad que la escalada de este conflicto se ve cada vez más complejo. Y digo complejo porque sería difícil plantear cuál será el resultado de lo que está sucediendo. Pensemos que en situaciones similares, pero quizás con menos escalada, digo, esto ha tenido una escalada muy grande en solo 40 días. Las primaveras árabes tuvieron una escalada más lenta, más gradual, pero con esta escalada pensemos que la guerra civil, que después tomó un montón de otras formas, continúa hasta hoy, ¿no? En un montón de regiones. Y con otras formas, insisto, pero continúa hasta hoy, digamos, no se ha logrado recuperar algún tipo de institucionalidad en términos de Estado, ni siquiera incluyendo determinados procesos. Entonces tampoco podemos decir qué es lo que puede suceder con Irán. Nuevamente, digamos, en el ojo de la tormenta, la comunidad kurda, que es gran parte de lo que moviliza mucho de esto. Recordemos también que Maya era de origen kurdo, y una de las cosas que se han empezado a evidenciar, lamentablemente, y cuando hablamos de violación de derechos hablamos de un montón de cosas, es que hay una superpoblación, hay tantos detenidos y detenidas de manera masiva y de golpe, en esta gran escalada que está teniendo, ¿qué es lo que sucede? Las cárceles están superpobladas. Entonces, por ejemplo, la cárcel de Sanandaj, que es en una región kurda iraní, que en los papeles, digamos, tiene capacidad para 40 personas. Antes del comienzo de las protestas ya había 650 personas alojadas allí, detenidas allí. Y actualmente hay más de 1.200 personas. Entonces, esto está generando superpoblación, golpizas, torturas y obviamente también racionalización de los alimentos. Entonces las personas están empezando a pasar hambre por la superpoblación que hay en las cárceles en general de Irán a partir de todas estas protestas que están generando miles y miles de personas detenidas en estos últimos 40 días. Digo miles y miles porque como que entran y después como que se descomprime un poco, pero que actualmente por ejemplo, en esta cárcel se duplicó la comunidad carcelaria, digamos, y todo lo que eso conlleva. Por eso hablábamos un poco de lo que implica este levantamiento, que va mucho más allá, no por desmerecer, sino que va mucho más allá del reclamo por lo que le pasó a Maya, por el asesinato, por el femicidio de esta joven, sino que evidentemente llegó a un punto de ebullición insostenible para una sociedad tremendamente reprimida, oprimida, y aparte de que sus derechos son violados sistemáticamente, con una situación económica acuciante. Y también cuando leía esto de las cárceles pensaba en cuando son las redadas y los procesos de detenciones masivas que ha llevado adelante el Estado turco, que también han generado superpoblación y también han generado estas problemáticas. De hecho, en un momento, para dar un ejemplo de lo que sucede en Medio Oriente en particular, cuando el Estado empieza a reprimir y esa máquina de represión genera, entre otras cosas, miles de personas detenidas, que empezaron a darle, no sabemos cuál va a ser la definición que va a tomar Irán, pero la definición que tomó el Estado turco en su momento fue darle una especie de buena conducta y 2x1 a violadores y asesinos para dejar espacio a políticos, políticas y personas que se dedican a la prensa de oposición en Turquía, porque claro, no tenían lugar para todas estas detenciones que llevan adelante, entonces liberaron espacio, así de brutal como suena, de hecho generaron una ley para liberar presos que tuvieran determinadas condenas para poder vaciar las cárceles y poder meter a las personas detenidas del ámbito político y de oposición. Así, a estos lugares llegan, ¿no? Estas situaciones de estados represores, pero aparte de liderazgos, ¿no? Porque eso está constituido en personas o una persona, que llegan a estos niveles, ¿no? Donde realmente no ha habido ni un ápice de intención del Estado iraní, de la República Islámica iraní, de dar ni siquiera un espacio ni de negociación, ni de diálogo, ni de nada, sino acrecentar la represión, acrecentar la violencia y acusar al fantasma de Estados Unidos de estar detrás de esto y que todo tiene que ver con una intención de Estados Unidos de desestabilizar el gobierno iraní.
una manera burda, digamos, de justificar el descontento popular que está claro que se lo ve en las calles y que sigue en las calles, digamos, que no ha mermado en 40 días consecutivos y ha atravesado condiciones de género y condiciones también socioeconómicas. Me parece que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que no es solo un reclamo de las mujeres o de la comunidad LGTB iraní, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, en algún momento, el Estado iraní tiene que, y es terrible lo que voy a decir, pero si el Estado iraní realmente no registra, bueno, la verdad es que se va a venir un momento complicado, sí, porque seguramente terminen en una intervención, ¿no? Y con todo lo que eso implica. Pero bueno, ya lo mencionaba en otros momentos, es importante seguir dándole aire a este tema, no sacarlo de agenda como muchas veces se sacan, ¿no? De los medios hegemónicos y rápidamente estas cuestiones, porque bueno, lo que está sucediendo en Irán, por un lado importante y esperanzador, pero también por otro lado terriblemente violento, terriblemente represivo, con un gran número de personas asesinadas por el Estado iraní y sin un horizonte claro, ni de finalización ni de resolución, así que bueno, estar atentas y atentos y a ver qué sigue sucediendo en ese lado del mundo. Enredando las mañanas.